Me llamo Herminia García y con 81 años a cuestas, la vida ya no me depara grandes expectativas. Mis días comienzan al alba, barro el patio de tierra, me ocupo de mis gallinas, recito 2 misterios del rosario y al caer la tarde, me acomodo en la vieja mecedora de mi hermano, ya fallecido, para contemplar el cielo. Resido sola en la misma humilde casa de adobe donde vine al mundo, ubicada en las afueras de un pequeño y remoto pueblo enclavado en las montañas de Oaxaca. El silencio es mi constante compañero, y aunque a veces me reconforta, en otras ocasiones se convierte en una punzada dolorosa, un cuchillo que me hiere por dentro, reabriendo antiguas heridas que creía curadas. Y no es así. Hay dolores que persisten, recuerdos que se rehúsan a desaparecer. Por más que los años transcurran, por más oraciones que eleve, ciertas experiencias permanecen clavadas en el alma como espinas. Jamás he compartido estos sentimientos con nadie, ni siquiera con mi madre, mucho menos con mis hermanas, ni con el padre Rafael, que en paz descanse. Pero hace unos días soñé con mi hijo, no con el hombre adulto que es ahora, no. En mi sueño vi a ese niño, apenas un bebé que gateaba, con sus mejillas regordetas y una sonrisa que reflejaba la mía. Lo veía correr hacia mí abrazándome las piernas y llamándome mamá. Desperté con el rostro bañado en lágrimas y el corazón latiendo con fuerza, como si hubiera revivido esos momentos en los que sentía su cercanía, aunque nunca me perteneció realmente. Fue entonces cuando comprendí que este secreto ya no podía ser guardado, que debía contarlo para no perecer llevándome ese dolor. No quiero seguir callando, no quiero ser cómplice de este silencio. Lo que les voy a revelar no es algo agradable ni sencillo, ni algo que se pueda compartir a la ligera, como una conversación sobre el tiempo o las tristezas de la juventud. Es una historia que causa dolor, que hiere profundamente, que quema por dentro, pero también es la única verdad que poseo. ¿Qué otra opción me queda? Si acaso alguna otra mujer, en algún lugar, está experimentando algo similar, si alguna mujer joven, con el corazón destrozado, sintiéndose abandonada, vulnerable, como si su propia familia la hubiera traicionado, piensa que está sola, quiero que sepa que no lo está. Que hay una voz, la mía, una historia, la de su abuela, que también experimentó un sufrimiento similar. Nací en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, aunque en México, los periódicos se preocupaban más por las elecciones que por las bombas. Mi padre, don Severino García, era una figura temida en el pueblo, un hombre imponente, corpulento, con manos callosas y una voz resonante. Poseía tierras y ganado, y controlaba la vida de todos. Nadie se atrevía a contradecirlo, ni su esposa, ni sus hijas, ni los campesinos que trabajaban arduamente en sus propiedades. Mi madre, doña Elvira, era la esposa sumisa, siempre con la mirada baja, siempre a la sombra de mi padre, excusando sus acciones con frases como, tu padre tuvo un mal día, o así es él, esa es su forma de demostrar cariño. Yo era la menor de 5 hermanos, y la única que aún permanecía en casa, ya que mis hermanas mayores se habían casado, o habían ido a trabajar para otras familias. Yo con solo 13 años me vi obligada a permanecer en casa, un destino que me ató a mi padre, a la quietud, al embarazo. Mi cama, arrimada a la pared del cuarto de mis padres, era mi único refugio, pues en esa casa las mujeres no merecían un espacio propio. Me cubría con una cobija vieja y desgastada y con frecuencia, la oscuridad me despertaba, sintiendo una sombra sobre mí. Al principio la confusión me invadía, creía que era un sueño, una horrible pesadilla. Pero la realidad, cruel y despiadada, se impuso y mi cuerpo comenzó a sufrir dolores inexplicables. El miedo a la noche se apoderó de mí. Mis oraciones se intensificaron, y dormía con los brazos cruzados sobre el pecho, en un vano intento de protección. Pero todo fue inútil. Mi padre, sigiloso, entraba en la habitación y desaparecía sin dejar huella. Nadie hablaba, ni mi madre ni yo, nadie rompía el silencio. Ese silencio se convirtió en una prisión, una niebla espesa que ocultaba la verdad. Cuando mi cuerpo se transformó, cuando mi abdomen empezó a abultarse de manera evidente, comprendí que algo nuevo se desarrollaba en mi interior.
Inicialmente temí que fuera una enfermedad grave, que me llevaría a la muerte, pero no era eso. Era un bebé, un hijo suyo y también mío. Mi madre fue la primera en percatarse de ello. Me observaba con una combinación de repulsión y aceptación silenciosa. Un día, mientras lavaba ropa en el patio trasero, se acercó a mí y, en voz baja, me susurró: «No lo menciones a nadie». ¿Comprendes? Sí, es la verdad. Yo lo sentí, aunque en ese momento no entendía por completo la situación. Lo único que experimentaba era terror. Miedo hacia él, miedo hacia ella, y miedo hacia mí misma. Pues en el fondo sabía que mi infancia había terminado, que esa etapa de mi vida se había cerrado para siempre. A partir de entonces viví como una figura fantasmal. Me ocultaba del sol, evitaba salir a la calle y rehuía la mirada de los demás. En el pueblo los rumores comenzaron a circular. Decían que me había mancillado con un desconocido, que había cometido un pecado y que debía ser enviada a un convento. Sin embargo, nadie sospechaba la verdadera historia. Nadie se atrevía a cuestionar lo inaceptable, pues mi padre era un hombre muy estimado por todos. Él era quien proporcionaba préstamos, quien donaba reses para las celebraciones locales, quien ocupaba el lugar más prominente en la iglesia. ¿Quién se atrevería a dudar de él? ¿Quién me creería a mí, una niña tímida, asustada, incapaz de encontrar las palabras para describir mi sufrimiento? Y así llegó el día en que di a luz, en la misma casa donde nací, en la misma cama donde él solía dormir. Era de noche, la lluvia caía implacablemente. Oh, mi madre me tapó la boca con una toalla cuando comenzaron los dolores. Me ordenó que no gritara, que los vecinos no debían escuchar. Mordí la tela hasta sangrar, hasta que él nació, hasta que lo vi. Un bebé pequeño, delicado, con los ojos cerrados. Deseé abrazarlo, susurrarle que lo amaba, que él no era culpable. Pero no me lo permitieron. Mi padre lo tomó en brazos, aún cubierto de sangre, y se lo entregó a mi madre. Y pronunció como quien obsequia un regalo en Navidad: «Feliz Día de la Madre». Esa noche, al ver la escena, sentí que algo se había quebrado irremediablemente en mi interior, y comprendí que aquello era solo el comienzo. Jamás olvidaré esa madrugada, porque fue el preludio del fin, aunque en aquel instante no podía articular palabras para describirlo. Lo sucedido esa noche señaló el instante preciso en que dejé de ser hija para convertirme en algo distinto, algo roto e invisible, no mujer, ni madre, ni víctima, simplemente otra cosa. Aún ignoraba que el mundo podía volverse tan frío y silencioso cuando todos optan por ignorar. Mi madre, tras recibir al bebé en sus brazos, como si fuera una carga impuesta, no me dirigió la mirada en toda la noche. No pronunció palabra alguna, simplemente envolvió al niño en la cobija de lana que ella misma había tejido para los nietos que alguna vez soñó tener, y lo llevó a su habitación, la misma donde dormía con él, la misma de la cual él salía cada vez que entraba a la mía. La ironía me consumía, pero no pronuncié palabra. Debilitada, con hemorragias, temblando de frío y completamente desnuda, me encontraba acurrucada en un rincón de la cama, completamente sola. Los días transcurrían sin que nadie mencionara al bebé, sin que nadie preguntara por su nombre ni ofreciera una felicitación o una bendición. Era como si su existencia se negara. Sin embargo, él estaba allí llorando en las noches, amamantándose del pecho de mi madre, durmiendo en la cuna que yo había ocupado al nacer. Desde el pasillo, escuchaba su llanto. Mi cuerpo reaccionaba, mi piel se erizaba cada vez que el sonido atravesaba las paredes, pero no podía tocarlo, ni nombrarlo, ni acercarme a él. Si intentaba hacerlo, mi madre me fulminaba con la mirada, como si pudiera leer mis pensamientos y esa fuera su nueva tarea. Mi padre, al pasar junto a mí, me ignoraba por completo, como si yo también hubiera dejado de existir, reducida a la mera consecuencia, al escándalo que debía ocultarse. Las vecinas seguían preguntando por qué no salía de casa. Algunas murmuraban que estaba enferma, otras afirmaban que había perdido la cordura. Las mujeres más despiadadas del pueblo murmuraban que yo era una mujer arruinada, una deshonra,
y por eso me mantenían cautiva en casa. Jamás se supo la verdadera razón de mi encierro. Nadie ni siquiera insinuó una sospecha, porque en este país, ciertas verdades permanecen ocultas, no se pronuncian. En los pequeños pueblos donde todos se conocen y se saludan por nombre y apellido, los secretos se entierran profundamente, tan profundamente que terminan germinando y floreciendo en forma de mentiras elaboradas y perfectas. La reputación de mi padre, el prestigio de la familia, era más valioso que mi propia vida, que mi bienestar físico y emocional, más importante que la verdad misma. Mis días transcurrían en silencio, absorta en tareas domésticas, tejer, coser, desgranar maíz, limpiar pisos, con el cuerpo aún dolorido y el alma frágil, como si fuera de cristal. Mi madre me hablaba lo estrictamente necesario, limitándose a dar órdenes, a señalar horarios, a corregir cualquier detalle que no fuera de su agrado. Ya no era mi madre, se había transformado en su esposa, su cómplice, su sombra, una sombra que me observaba con una mezcla de culpa y furia, como si yo fuera la culpable de la desgracia, la responsable de la deshonra familiar, la que había traído todo el sufrimiento. Mientras tanto él continuaba con su vida habitual, se levantaba temprano para ir al campo, regresaba a mediodía, comía solo y en silencio, dormía la siesta, tomaba café a las 4 de la tarde y, a veces, cuando creía que nadie lo veía, se acercaba sigilosamente a la cuna del niño para observarlo dormir. Yo, escondida tras la rendija de la puerta de la cocina, lo observaba. Su rostro permanecía inexpresivo, carente de ternura o arrepentimiento, solo una calma perturbadora, como si lo que había hecho fuera un acto justificado, como si el niño realmente le perteneciera. Y así era. Una tarde, mientras recogía la ropa tendida en el patio, escuché a mi madre conversando con una vecina, a quien le contaba que ese niño era un milagro, un regalo de Dios para consolarla en su imposibilidad de concebir más hijos. La vecina, sin cuestionar nada, simplemente respondió que bendición, Elvira, como si fuera una verdad absoluta, como si mi madre hubiera sido agraciada por la visita de un ángel y no por la monstruosa realidad que ella misma había contribuido a encubrir. Mis piernas flaquearon y me resultaba difícil tomar aire, pero tragando saliva, continué doblando las sábanas, porque una aprende con el tiempo a sobrellevar el fuego interno. Tenía 14 años cuando él, sin consultarme, le dio un nombre al niño en la iglesia, Benedicto. Nadie me invitó a la ceremonia, nadie me pidió opinión. Era como si ese niño nunca hubiera abandonado mi cuerpo, como si lo hubieran concebido sin mí, como si mi vientre fuera solo un receptáculo. Y cada vez que lo veía, al oír su risa, sus llantos o sus primeros balbuceos, una tormenta de emociones me sacudía, amor, rabia, ternura, odio e impotencia, una mezcla que me asfixiaba, que me quitaba el sueño. Una noche no pude más. Sigilosamente me levanté, me acerqué a la cuna y lo tomé en mis brazos. Era tan diminuto, tan delicado, con un aroma a leche tibia. Me observó sin reconocerme. Entonces, en un susurro, le dije: soy tu madre, mi amor. En ese preciso instante, embargada por una emoción que lo justificaba todo, sentí que ese momento, a pesar de las adversidades, me pertenecía por completo. Sin embargo, la dicha fue efímera. Mi madre, interrumpiendo la oscuridad, encendió la lámpara con brusquedad, me increpó con una furia inusitada, me arrebató al niño de mis brazos, propinándome una bofetada y sentenciando con la mirada encendida de rabia: él no es tuyo, nunca lo fue. Olvídate de él. A partir de ese día, me impusieron una estricta prohibición. No podía acceder a la habitación, ni tocar sus objetos personales. Cualquier mirada prolongada hacia el niño se traducía en un castigo, un destierro a las tareas más arduas, ya fuera al mercado, al pozo, a cualquier labor que me mantuviera alejada de él. Me relegaron al rol de una sirvienta, convertida en una amenaza silenciosa, mientras el niño crecía en la ignorancia, ajeno a la verdad. Él inocentemente me llamaba tía Herminia, me abrazaba con afecto cuando le ofrecía un dulce o le cosía una camisa. Y yo, a cada gesto de cariño, dibujaba una sonrisa en mis labios, mientras mi corazón se quebraba en 1000 pedazos.
Con el paso del tiempo lo observé crecer, lo vi dar sus primeros pasos, correr con alegría, enfermarse con tristeza, celebrar sus cumpleaños, y descansar plácidamente sobre el regazo de mi madre. A pesar de todo, la misma inmensa ola de amor salvaje, reprimido y una profunda, constante tristeza me consumía, haciéndome envejecer prematuramente. Ya no era una niña, pero tampoco una madre de verdad. Era una herida sangrante, una presencia sombría más en esa casa. Fue entonces cuando me enfrenté a la necesidad de elegir, guardar silencio para siempre o prepararme para el día en que él, mi hijo, conociera la verdad, sin importar si no me creía, si me odiaba, si ya fuera demasiado tarde, porque un hijo no se olvida, ni siquiera cuando te lo arrebatan, te lo niegan o le dicen que su madre es otra. Un hijo jamás. Hay silencios que se enquistan en la casa como una enfermedad silenciosa, no hacen ruido, no golpean, no gritan, pero lo infectan todo, corrompen el aire, pudren las paredes, se infiltran en la ropa, en los alimentos, en los huesos. Después del nacimiento de Benedicto, un silencio sepulcral invadió mi hogar. Nadie, ni siquiera mi madre, se atrevía a mencionar la noche en que él llegó al mundo. Todos evitaban el tema, como si mirar atrás significara revivir un dolor insoportable. La presencia de Benedicto, un ser que había llegado sin aviso previo, sin un nombre propio y sin una madre reconocida legalmente, se convirtió en el centro de nuestras vidas. Yo como un espectro deambulaba por la casa, sintiendo una extraña desconexión con mi propia sangre cada vez que mis manos tocaban su cuna. Me volvieron invisible, pero no con encierros o maltratos evidentes. Utilizaron la crueldad sutil de quienes saben disfrazar el castigo con la apariencia de la normalidad. Me asignaron tareas nuevas y me mantuvieron ocupada constantemente. Me alejaron del corredor, enviándome al molino, al río, a limpiar la tumba de mi abuela, siempre lejos de la casa. Esta estrategia de distanciamiento se intensificó cuando Benedicto comenzó a hablar, a hacer preguntas y a buscar el afecto y las respuestas que yo, en mi nueva realidad, ya no podía ofrecer. En una cálida tarde de verano, mientras extendía la ropa limpia en el patio trasero, divisé su pequeña figura parada en el umbral de la puerta. Apenas tendría 3 años de edad. En sus manos, un tambor de madera jugueteaba al ritmo de sus movimientos, y sus ojos infantiles me observaban fijamente. La sorpresa me paralizó, la incertidumbre me invadió, no sabía cómo reaccionar. Sentí que las rodillas me flaqueaban. Instintivamente levanté la mano en un saludo superficial, como si fuera una vecina cualquiera. Él se acercó a mí con pasos lentos y vacilantes, y con esa voz entrecortada y dulce que solo los niños pequeños poseen, cuando aún no dominan completamente el lenguaje, me preguntó: «Tía, ¿por qué nunca juegas conmigo?». La pregunta me tomó por sorpresa, dejándome sin palabras. Me agaché, acaricié su suave cabello y con una voz que intentaba sonar tranquila, le respondí que estaba ocupada, que otro día, que más tarde. Él me observó fijamente por unos segundos, como si intentara expresar algo que aún no comprendía, un sentimiento que no podía verbalizar. Finalmente se dio la vuelta y corrió de vuelta al interior de la casa. Yo me quedé allí, temblando, sintiendo el peso de una verdad oculta. Esa noche la culpabilidad me impidió conciliar el sueño. La mente me atormentaba con la idea de todo lo que estaba perdiéndome, las palabras que él nunca me diría, las caricias que nunca podría darle, las historias que nunca le contaría antes de dormir. Yo era su madre y él, inocente, no lo sabía. Y mientras él crecía en la ignorancia, yo me consumía en el conocimiento, atormentada por la verdad que me obligaba a mantener en secreto. En el hogar, la vida transcurría con normalidad aparente. Mi madre, cada vez más inmersa en su rol de abuela, hablaba de Benedicto con un orgullo desmedido, relatando a las vecinas su inteligencia precoz, como había comenzado a hablar antes que los demás nietos, y su gusto por sentarse en sus rodillas a escuchar cuentos. Nadie, ni siquiera las vecinas, parecía notar la coincidencia. Yo, su hermana adoptiva, compartía con él la misma mirada, la misma forma de las cejas, la idéntica cicatriz en el mentón. Y tampoco nadie cuestionaba el repentino interés de mi padre,
que hasta entonces había mostrado escaso afecto por sus nietos, y ahora dedicaba tanto tiempo a Benedicto. Le construyó un caballito de madera, le enseñó a montar a caballo antes de cumplir los 4 años y le prodigaba dulces que a ninguno de nosotros se nos permitían. A menudo sentía que mi padre intentaba moldearlo a su imagen, como si se tratara de una segunda oportunidad. Cada vez que presenciaba esa conexión entre ellos, una parte de mí se llenaba de rabia, otra se paralizaba de miedo, y una más se desmoronaba en un mar de tristeza. A los 17 años comencé a escribir en secreto, aprovechando las libretas gastadas que mis hermanas me dejaban cuando venían de visita. Escribía cartas que nunca enviarían, cartas dirigidas a mi hijo, donde le narraba su nacimiento, mis sentimientos al tenerlo en brazos, el sonido de su llanto, y cómo me temblaron las piernas al escucharlo decir, «Mamá», mientras dormía por primera vez. Esas cartas eran mi sustento, mi razón de ser, y las guardaba celosamente bajo una teja suelta en el techo del gallinero, un escondite seguro e inviolable. Nadie jamás las descubrió. Era mi refugio, mi único espacio de autenticidad. Cuando la angustia me ahogaba, cuando el recuerdo de las manos de mi padre me atormentaba, subía allí, leía las cartas y me prometía a mí misma que algún día se las entregaría, que algún día él conocería la verdad. Pero los días avanzaban y el miedo me paralizaba, porque mi padre seguía presente, imponente e intacto, y aunque ya no me tocaba físicamente, su presencia aún ejercía una opresión insoportable. Mi padre siempre me observaba, me vigilaba constantemente. Cuando barría el frente de la casa, sentía sus ojos sobre mí, me seguía con la mirada. También me escuchaba atento cuando conversaba con los jóvenes en el mercado. Un día un muchacho de la parroquia me ayudó a cargar una pesada bolsa de frijoles y al regresar a casa, mi padre, furioso, me abofeteó delante de todos. Me reprendió, diciendo que no era momento para andar causando vergüenza. Nadie intervino, nadie se atrevió a decir nada, porque así era él y siempre se le había permitido ser así. Mi madre, por su parte, había desarrollado el arte de la indiferencia. Si me escuchaba llorar por las noches, simplemente cerraba la puerta de su habitación. Cuando notaba que Benedicto, el joven que me gustaba, venía a verme, lo llamaba de inmediato para alejarlo. Una vez, me oyó rezar en voz alta, suplicando: «Cuida a mi hijo». Enfurecida, entró en mi habitación y me exigió que dejara de usar esa palabra. «No es tuyo y nunca lo será. Dios te castigó. Acéptalo». Yo, sin fuerzas para discutir, no respondí. Ya no me quedaba energía para luchar. Anhelaba que el tiempo volara, que Benedicto se hiciera mayor, que llegara el día en que pudiera comprender, que finalmente me viera como algo más que su tía callada. Cuando cumplió 6 años, lo inscribieron en la escuela del pueblo. Ahí comenzó a leer, a escribir y a formular preguntas. Era un niño inteligente, observador, y tan silencioso como yo lo era a su edad, y me buscaba con frecuencia, especialmente cuando se sentía mal o tenía miedo. Me sentaba a su lado, le cantaba suavemente melodías que mi madre no escuchaba, acariciando su cabello. A veces me decía que yo le transmitía calma, que cuando estaba conmigo sentía que estaba en un lugar familiar. Yo, por mi parte, solo podía tragar la saliva, apretar los dientes y seguir actuando como si ese niño no fuera mío. Pero lo era. Cada una de sus células provenía de mí. Cada pestaña, cada uña, cada lunar. Lo sentía con una certeza dolorosa, pero algo más, algo que me robaba el sueño, me preocupaba. Noté que mi padre lo observaba con una mirada que me inquietaba. En lugar del afecto de un abuelo, percibía un interés extraño, una intención de dominar a Benedicto. Le demandaba que actuara con firmeza, que reprimiera sus lágrimas y evitara mancharse o acercarse a mí. Sus palabras eran secas y sus correcciones duras, y yo comencé a sentir un temor profundo, un miedo ancestral que conocía bien, porque sabía de lo que era capaz y no permitiría que la historia se repitiera. Una noche, al escuchar ruidos, pasos sigilosos y susurros en el pasillo, mi corazón comenzó a latir con fuerza.
Me levanté silenciosamente descalza, y me dirigí hacia el cuarto de Benedicto. La puerta estaba entreabierta y mi padre, inmóvil en el umbral, sin entrar, observaba fijamente esperando, no sé cuánto tiempo habría estado así. Reuní coraje, me acerqué por detrás y pronuncié su nombre. Se giró sobresaltado, mirándome fijamente como evaluando mi osadía. Sin decir una palabra, se marchó. Al día siguiente ordenó que Benedicto durmiera con mi madre. Después de aquella noche en la que vi a mi padre impedirle la entrada a Benedicto a su habitación, supe que no podía seguir esperando. Era imprescindible que encontrara la forma de sacar a mi hijo de esa casa, de protegerlo de la misma oscuridad que me había consumido a mí. Significaba enfrentarme al hombre que nos había sentenciado a ambos, y por primera vez, asumir el rol de madre que Benedicto merecía, en lugar de la tía silenciosa en la que me habían convertido. No recordaba el momento exacto en que la idea de huir se había arraigado en mí. No hubo una fecha precisa, un instante decisivo, una revelación repentina. Más bien fue como una semilla sembrada en mi corazón la noche que vi a mi padre frente a la puerta de la habitación de Benedicto, una semilla que germinó lentamente y en silencio, alimentada por el miedo, la rabia y el amor incondicional que sentía por ese niño, que aún me llamaba tía, ajeno a que mi propia sangre corría por sus venas. Desde entonces cada minuto transcurrido en esa casa se convirtió en una espera angustiosa, un constante temblor y una planificación interna, que no podía compartir con nadie. La única persona que podría haberme brindado apoyo, mi propia madre, fue la primera en defender la falsedad. Ya no la reconocía como madre, se había transformado en una prisión con delantal, con la mirada perdida y el alma vacía. Había sepultado su conciencia junto con mi niñez, y a cambio se aferraba a la fantasía de ser nuevamente la madre de un niño, como si eso la purificara de sus omisiones. Aunque sentía un deseo incontrolable de escapar, me encontraba atrapada, sin recursos económicos, sin un lugar al que ir y sin una familia que me entendiera. Mis hermanas, con sus risas sofisticadas y sus vestidos de ciudad, solo me visitaban 2 veces al año, y se marchaban sin detenerse a indagar en mi situación. Para ellas, yo era la solterona peculiar, la que se había quedado cuidando a los ancianos, la que albergaba algo extraño en su mirada. Nunca preguntaron, nunca buscaron comprender. A pesar de haber aprendido a depender solo de mí misma, algo había germinado en mi interior, un impulso, una férrea resolución que antes no existía. No quería que mi vida terminara en esa casa. No quería que mi hijo creciera inhalando el mismo ambiente corrupto que me había asfixiado a mí. No deseaba que el futuro de mi hijo repitiera el doloroso patrón de mi propia vida. A pesar de no tener una idea clara de cómo hacerlo, me lancé a la preparación. Mi primera tarea fue recolectar ropa. A escondidas durante las noches, cosía con retazos que encontraba, creando un ajuar para él, un pantalón, una camisa, una pequeña manta. Guardaba estas prendas, junto con las cartas que le escribía, bajo las tablas del gallinero, mi único escondite, un lugar que nadie frecuentaba. Luego mi atención se centró en la observación minuciosa, memorizaba los días en que mi padre se marchaba temprano al campo, las horas en que el camino a la estación quedaba desierto, y prestaba atención a los carreteros que transitaban con sus mulas, pensando en la posibilidad de que me ofrecieran un aventón. Aún sin un plan definido, lo que antes era un simple anhelo se había transformado en una necesidad imperiosa, una urgencia vital que dictaba mi forma de vivir. Paralelamente, la conexión con Benedicto se fortalecía. Él crecía y, aunque desconocía la verdad, comenzaba a plantear preguntas. ¿Por qué no tengo papá?, me inquirió una tarde mientras le ayudaba con una tarea escolar. Me quedé callada, sintiendo el peso del silencio. En la cocina, mi madre, que preparaba la cena, se tensó percibiendo la incomodidad. Me observó fijamente sin decir una palabra, pero sus ojos expresaban una clara advertencia. Intenté evadir la pregunta, divagando sobre la diversidad familiar, sobre la ausencia paterna de otros niños. Pero él, con la inocencia que solo los niños poseen, insistió: ¿y tú por qué no tienes hijos, mamá?
Todas las mujeres del pueblo, incluida la panadera, tenían hijos, pero yo, no. En ese momento, las palabras se negaron a salir de mi boca. Sin saber qué responder, me levanté, le despeiné el cabello con cariño y salí al patio, donde las lágrimas comenzaron a fluir sin control. Ya no podía continuar con aquella farsa dolorosa que me oprimía y, sobre todo, me atormentaba la idea de que él creciera sintiendo que yo no significaba nada en su vida. Una noche, mientras dormía, tomé una de las cartas escondidas, una con el papel amarillento por el paso del tiempo, y salí al patio. Me senté bajo el árbol de aguacate, iluminada tenuemente por la luz de la luna, que apenas lograba filtrarse entre el follaje, y comencé a leer la carta en voz baja. La había escrito 2 años atrás. Y entonces, con la voz quebrada, pronunció: «Hijo mío, si alguna vez lees estas palabras, quiero que sepas que mi amor por ti comenzó en el instante mismo en que supe de tu existencia, incluso antes de que conociera tu nombre. Eres mío aunque me hayan arrebatado la posibilidad de decirlo abiertamente. Cada noche que pasé sin poder abrazarte sentí un dolor desgarrador, como si me arrancaran la piel del cuerpo. Cada una de tus sonrisas era a la vez un golpe y una bendición, una herida hermosa que nunca te culpé. Fuiste y sigues siendo la única cosa buena que surgió de toda esta pesadilla». No pude continuar, las lágrimas fluyeron sin control. Me dolía todo el cuerpo, los recuerdos, la garganta por tanto silencio contenido. Esa noche oré, pero no como antes, recitando las oraciones aprendidas. Esa noche hablé con Dios como quien se rinde ante la desesperación. Le supliqué diciéndole que ya no podía soportarlo, que dudaba de su existencia, pero que si estaba allí, le rogaba que me diera una señal, una salida, una forma de proteger a mi hijo. Al día siguiente la señal llegó de la manera más inesperada. Doña Carmela, una vecina, vino a visitarnos trayendo noticias desde la capital. Su sobrina, felizmente empleada como ayudante en una panadería local, pregonaba que en la ciudad siempre existía una alta demanda de jóvenes muchachas que fueran responsables, pulcras y obedientes. Aunque aparenté indiferencia, la idea de obtener un empleo en la ciudad germinó en mi mente como una posible vía de escape. Si lograba conseguir un puesto de trabajo, utilizando una coartada convincente, podría llevarme a Benedicto conmigo. La tarea no sería sencilla, nadie permitiría que me lo llevara sin cuestionamientos. No obstante, si lograba aguardar el momento oportuno, si lograba convencerlo y prepararlo cuidadosamente, quizás podríamos huir sin levantar sospechas. En los días subsecuentes intensifiqué mi atención hacia doña Carmela, la tía de la muchacha. Aprovechaba cada visita para entablar conversación, consultando sobre la ciudad, sus calles y oportunidades laborales. Expresaba mi anhelo de experimentar algo distinto. Ella, con su aire místico, me observaba con mirada penetrante y una vez me dijo: «En tus ojos arde el fuego, niña. Un fuego silencioso. No lo extingas». Sus palabras resonaron en mí, pues eran ciertas. En mi interior coexistían fuego y dolor, pero también una renovada esperanza. La esperanza, como un faro en la tormenta, me aferró cuando la realidad se resquebrajaba. Una tarde la furia de mi padre estalló. Benedicto, jugando, había roto una simple figurita de cerámica, un incidente trivial. Pero él, desatando su ira, le propinó una bofetada brutal. Lo presencié todo, la reacción de mi hermano, tapándose la cara, retrocediendo, temblando de miedo. Y algo dentro de mí se rompió otra vez. Me interpuse entre ellos, abracé a Benedicto, lo protegí con mi cuerpo. Mi padre me gritó, me empujó, pero no cedí. «No le vas a tocar un pelo», le espeté desafiante. Fue la primera vez que hablé así, sin que la voz me temblara. Él, con una mirada llena de odio, se marchó. Esa noche mi madre me advirtió que estaba jugando con fuego, que mis acciones podrían empeorar la situación, pero ya no la escuchaba. Ya había tomado una decisión, y el miedo se había desvanecido. En ese instante la comprensión total inundó mi ser, cada experiencia vivida, cada instante de silencio, cada brizna de dolor, cada atisbo de soledad,
me habían conducido a ese preciso momento, no con la intención de aniquilarme, sino para impulsarme a despertar, a luchar con todas mis fuerzas, a tomar por primera vez las riendas de mi destino, a actuar por mí y por él, porque sabía, con la certeza de quien ha caminado por la oscuridad, que si yo no actuaba, nadie lo haría. Esa noche, la noche en que las cadenas se rompieron, dejé de ser una víctima, y aunque temblorosa, comencé a transformarme en madre. El día en que mi alma decidió emprender la huida ya estaba grabado en mi mente, aunque nadie más lo supiera. Sería un jueves al caer la tarde, aprovechando la ausencia de mi padre, quien salía con sus hombres a inspeccionar las cercas del terreno elevado y no regresaba hasta el anochecer, y la costumbre de mi madre de descansar su siesta tras el almuerzo. Todo lo había planeado meticulosamente en silencio, los pasos que daría, los objetos que empacaría, el pequeño bolso oculto tras el viejo horno, la ropa de Benedicto cuidadosamente envuelta en la manta gris que lo había acompañado desde su nacimiento, y el dinero que había logrado ahorrar con el sudor de mi frente, lavando ropa ajena a escondidas. Las direcciones garabateadas en un papel arrugado que doña Carmela me había entregado, indicaban panaderías en la capital, todas con nombres anotados. Sin embargo, había una variable que escapaba a mi control, un factor crucial: Benedicto. El niño, con tan solo 8 años, aún creía en la fábula que habíamos construido, que mi madre era su madre, que yo era su tía, y que su hogar era un refugio inexpugnable. ¿Cómo desentrañar esa madeja de mentiras? ¿Cómo pedirle que abandonara todo lo que conocía para seguirme? ¿Cómo convencerlo de que confiar en mí era su única oportunidad de sobrevivir? Durante semanas preparé su corazón sin revelar la cruda verdad. Le hablaba de lugares lejanos, de emocionantes aventuras, de ciudades donde los niños podían asistir a la escuela sin temor, donde las familias reían abiertamente sin necesidad de ocultarse. Le narraba cuentos inventados, protagonizados por una mujer valiente y su hijo, que recorrían el mundo en busca de la libertad. Él escuchaba atento con la mirada fija y esa inteligencia silenciosa que siempre lo caracterizó, aunque nunca pude saber si realmente entendía el trasfondo de mis historias. Nunca me cuestionó la razón de mis manos temblorosas al abrazarlo, ni el motivo de mis silenciosas lágrimas nocturnas, derramadas en la creencia de que él dormía. Pero una noche, tras un fuerte regaño de mi padre por ensuciar sus botas con barro, Benedicto, sigiloso, se adentró en mi habitación, se sentó a mi lado y con voz suave susurró bajito: «Yo también quiero ir contigo al lugar de los cuentos, donde nadie grita». Lo abracé con una fuerza tal que sentí dolor en mis brazos, y en ese instante todas mis dudas se disiparon. Él también deseaba escapar. Los días siguientes se alargaron como una agonía. Me despertaba con el corazón latiendo con fuerza, cada sonido se transformaba en una amenaza y cada palabra que pronunciaba parecía multiplicarse en peso. El temor a la sospecha de mi padre, a la vigilancia de mi madre y a las posibles revelaciones, ya fuera por nerviosismo o inocencia, de Benedicto, me atormentaba. La atmósfera en casa se volvió irrespirable y como si el destino se complaciera en burlarse de mis planes, todo comenzó a desmoronarse. Mi madre enfermó repentinamente, aquejada por una fiebre alta y fuertes dolores, y mi padre, en respuesta, se volvió aún más irascible. Su voz resonaba con rabia, estallando por cualquier nimiedad. Se refugiaba en su habitación, un búnker impenetrable, negándose a cualquier contacto humano. En esa atmósfera tensa y asfixiante, yo me veía obligada a aparentar normalidad, sonreír falsamente, preparar la comida con esmero, incluso rezar en voz alta, como si nada sucediera. Pero por dentro una tormenta emocional rugía implacable. La noche anterior a la fuga, dormí vestida, lista para la huida. El bolso estaba preparado, repleto de lo esencial. Las cartas que había escrito a Benedicto, mi cómplice, estaban cuidadosamente envueltas en un pañuelo blanco, un símbolo de esperanza y pureza. Lo tenía todo, absolutamente todo, menos la seguridad de que triunfaríamos, pero ya no había marcha atrás. A la mañana siguiente, tal como lo había previsto, mi padre salió temprano, presumiblemente al trabajo. Mi madre, con su habitual rutina, se preparó una infusión y se acostó a descansar. Entonces le dije a Benedicto con la voz temblorosa que se preparara,
que íbamos a emprender un viaje, y que necesitaba que confiara ciegamente en mí. A pesar de la incertidumbre y el miedo, me miró con los ojos llenos de temor, pero asintió, sellando nuestro pacto. Tomó su mochila, un símbolo de su lealtad y confianza, y me la entregó silenciosamente. Salimos furtivamente por la puerta trasera, nos escabullimos por el borde del maizal, cruzamos el riachuelo saltando sobre la piedra más grande y tomamos el sendero que conducía al camino viejo. Nadie nos vio, nadie se interpuso en nuestro camino, nadie nos detuvo. Al llegar al cruce de caminos, un lugar frecuentado por pesados camiones de carga, nos detuvimos. El sol abrasador nos obligó a esperar, agobiados, casi 60 minutos. Un hombre de rostro amable con una sonrisa apacible, se ofreció a llevarnos en su vehículo hasta la terminal de autobuses más cercana. Sin embargo, dudamos y nos negamos. Benedicto, a mi lado, permanecía en silencio, entrelazando su mano con la mía. Yo, por mi parte, no podía dejar de mirar hacia atrás, sintiendo mi corazón latir con fuerza en mi pecho. Ninguna persona se acercaba, nadie pronunciaba nuestros nombres, nadie nos perseguía. Por primera vez en mucho tiempo experimenté una sensación de esperanza, la posibilidad de una vida diferente, un futuro incierto pero prometedor. La dicha, lamentablemente, duró muy poco. Al llegar a la terminal, antes de poder adquirir los pasajes, divisé a un hombre proveniente de nuestro pueblo, alguien cercano a mi padre. Nos observó fijamente a Benedicto y a mí, y me saludó con una mirada de recelo. Su gesto, cargado de suspicacia, me estremeció por completo. Le sugerí a Benedicto que fuéramos al baño, pero en realidad huimos sigilosamente por la salida trasera del mercado. Corrimos desesperados por calles desconocidas. Finalmente nos refugiamos en un oscuro callejón, donde permanecimos escondidos por horas. El sol se ocultó en el horizonte y la ciudad se encendió con luces y sonidos, mientras Benedicto, con el rostro demacrado, comenzó a sentir hambre. Yo también sentía pavor, sin saber cómo actuar. Consideré volver atrás, abandonar todo, pero al verlo sucio y exhausto, aferrado a mí como si yo fuera su único refugio, comprendí que no podía ceder. Esa noche dormimos en el jardín trasero de una iglesia. Una mujer bondadosa nos ofreció pan y nos abrigamos con el chal que yo llevaba en mi bolso. Al alba salí en busca de ayuda. Me dirigí a una casa donde, según la recomendación de doña Carmela, vivía una señora que asistía a jóvenes en dificultades. Toqué a la puerta con el corazón en un puño. Me abrió una mujer de unos 60 años, con una mirada severa pero un corazón compasivo. Me escuchó, no todo, pero lo esencial. Nos ofreció refugio por unos días, mencionando que conocía a alguien en una panadería y que podría conseguirme empleo, siempre y cuando mantuviera la discreción y trabajara con dedicación. Le aseguré que haría lo que fuera necesario, que no buscaba caridad, sino un lugar seguro para mi hijo. Así iniciamos una nueva etapa en silencio, con temor, pero con la ansiada libertad. Benedicto comenzó a asistir a la escuela en el vecindario. Yo, por mi parte, me despertaba antes del amanecer para preparar el pan. Regresaba a casa con las manos agrietadas y adoloridas, pero con una sensación de alivio en el corazón. El Benedicto me abrazaba y me narraba cómo le había ido en el día, mencionando que disfrutaba la compañía de sus compañeros. Nadie lo maltrataba físicamente. Nadie le prohibía expresarse. Y a pesar de que aún desconocía la totalidad de la situación, sentía que por fin podía respirar con tranquilidad, que por fin podía comenzar a enmendar el daño que nos habían infligido. Sin embargo, esa calma duró muy poco. Un mes después, alguien llamó a la puerta de la panadería. Era un hombre vestido con un traje formal. Se identificó como abogado y me entregó un documento firmado. En él, mi padre me denunciaba por secuestro, alegando que había tomado a su hijo adoptivo sin su consentimiento, que era una ladrona, que estaba mentalmente perturbada y que necesitaba tratamiento psiquiátrico. Mis piernas temblaron incontrolablemente. No entendía cómo había logrado rastrearme.
La dueña de la casa donde vivía me advirtió que mi padre tenía contactos influyentes y que no debía confiar en nadie. Me ocultó en una habitación de servicio, contactó a alguien que conocía dentro del gobierno y conversó con esa persona. Luego me informó que la única solución posible era desaparecer, adoptar una nueva identidad e irme a otro estado. Le pregunté si podía llevar a Benedicto conmigo. Me respondió que no, que si lo hacía me expondría a ser capturada, ya que él no compartía mis apellidos y, legalmente, no era mi hijo. El dolor me abrumó, y rompí en llanto. Le supliqué, le revelé todos mis secretos, lloré con una intensidad que nunca antes había experimentado. Fue entonces cuando me miró fijamente y pronunció una frase que quedó grabada para siempre en mi memoria: tienes que elegir, o te salvas tú, o lo pierdes todo. En ese instante comprendí que no podíamos salvarnos los dos, que esa mentira, esa cadena de silencios, ese infierno disfrazado de hogar, me había arrebatado incluso el derecho a luchar por mi hijo. Y fue allí, en esa pequeña habitación, con el olor a humedad y las lágrimas saladas inundando mi boca, donde entendí que ya no podía soportarlo más, que había llegado al límite de mi resistencia, que mi historia no era simplemente una tragedia, sino una condena de la cual no podía escapar sola, y que la verdad, esa que había mantenido oculta durante toda mi vida, tenía que salir a la luz. A pesar de que sabía que esa decisión podría significar perderlo para siempre, pasé la noche en vela. Me senté en el frío suelo del pequeño cuarto trasero, la espalda pegada a la pared y la cabeza escondida entre mis rodillas, escuchando el constante murmullo de la ciudad nocturna que se filtraba por las rendijas. En ese momento Gisors repasó mentalmente todo lo que había hecho para llegar hasta ese instante, cada esfuerzo, cada sacrificio, cada mentira que había tenido que soportar, cada palabra que había tenido que tragar. Recordó la noche en que dio a luz a su hijo sin poder siquiera abrazarlo, las veces que lo vio jugar en el patio, fingiendo ser solo una tía cariñosa, y cómo le temblaban las manos cada vez que él enfermaba, obligada a pedir permiso para acercarse, como si el amor que sentía por él necesitara la aprobación de alguien más. Todo eso, como una implacable tormenta, regresó a atormentarla, porque después de tantos años de lucha y sacrificio, se enfrentaba a la posibilidad más desgarradora: perderlo para siempre. No era mi deseo, ni me había dado por vencido, sino que la conjunción del sistema opresor, las leyes injustas, la cobardía de quienes debían protegerme, y la despiadada crueldad del hombre que me engendró conspiraban para arrebatarme la vida. Al romper el alba, sentí mi cuerpo rígido y dolorido. La mujer que me había brindado refugio entró silenciosamente, trayendo consigo una taza de café humeante que depositó en mis manos. Le supliqué solo una vez más que me permitiera verlo. Con un gesto de resignación, me reiteró que no era seguro, que lo más sensato era partir, que cada instante de espera aumentaba el peligro. Ante mi rostro desesperado finalmente cedió, revelándome que Benedicto se encontraba en la escuela, que regresaría a casa por la tarde y que podría hablar con él unos minutos antes de que me facilitara la huida, subiéndome a un autobús que me llevaría a otra ciudad, con una nueva identidad y un nombre que nadie reconocería. La espera se extendió interminable durante todo el día, nublando mi mente. Cada segundo que transcurría se sentía como la inexorable cuenta regresiva hacia la inminente perdición. Cuando tras una larga espera, oí el suave sonido de sus pasos crujiendo en el umbral, mi corazón dio un vuelco, latiendo con fuerza contra mis costillas. La puerta se abrió y lo vi entrar, con la mochila escolar descolgada sobre un hombro y el uniforme arrugado después de un largo día. Una sonrisa cansada, pero genuina, dibujaba una curva en sus labios. Yo, completamente absorta en mis pensamientos, no podía imaginar la sorpresa que estaba a punto de experimentar. Se detuvo en seco al verme con los ojos bien abiertos, visiblemente desconcertado, y caminó hacia mí con la inocencia intacta, esa pureza que aún no había sido corrompida por el mundo. «Tía, ¿qué haces aquí? Creí que estabas trabajando», me preguntó con curiosidad. Me arrodillé, lo abracé con fuerza y en ese instante sentí que toda mi existencia, cada momento vivido, se desplegaba ante mis ojos como una película. Cerré los párpados y anhelé que el tiempo se detuviera,
que el mundo se desvaneciera y solo quedáramos él y yo, suspendidos en la eternidad de aquel abrazo. Le pedí que se sentara, le dije que tenía algo muy importante que revelarle, que no podía seguir ocultando más secretos, que él era el centro de mi universo. Me observó serio y desconcertado, y entonces respiré hondo y comencé a hablar. No revelaría toda la verdad, ni la más dura, pero sí lo esencial, aquello que debía saber. Le revelé que yo no era su tía, sino su madre, que me habían forzado a mantener el silencio, que su vida había sido edificada sobre una mentira que ya no podía sostener. Al principio se quedó en silencio observándome fijamente como si intentara procesar la información, como si le costara asimilar la idea. Le tomé las manos, le mostré una de las cartas que le había escrito, aquella que detallaba cuánto lo amaba, desde cuándo y por qué. Le conté sobre su nacimiento, sobre su primer llanto, y sobre cómo lo perdí antes de poder abrazarlo. En ese momento sus ojos se inundaron de lágrimas. No es cierto, murmuró finalmente con la voz quebrada e insegura. Mi mamá es ella, mi abuela. Tú eres mi tía. Se negaba, no porque no quisiera creerme, sino porque aceptar esa verdad implicaba deshacer todo lo que conocía. Repitió la misma frase varias veces, se apartó de mí, me gritó que lo dejara en paz, que estaba confundido, que porque le decía eso, que era mentira, que mentía. Y yo permanecí inmóvil, permitiendo que la tormenta de sus emociones se desatara. Comprendía que no podía presionarlo, que no podía obligarlo a aceptar inmediatamente una verdad que a mí me había costado años asimilar. Simplemente le expresé mi amor incondicional, que siempre lo había amado, y le aseguré que no necesitaba que me llamara madre si no deseaba hacerlo, pero que nunca dudara de mi vínculo maternal ni de mi constante lucha por él. Acto seguido, se marchó apresuradamente de la habitación, y no regresó. La señora, visiblemente preocupada, me indicó que debía irme inmediatamente, pues alguien había preguntado por mí y no podía arriesgarse a más. Me entregó una pequeña maleta, los documentos falsos y algo de dinero. Sin fuerzas para replicar, salí por la puerta trasera. Avancé a paso firme sin voltear. Tomé un autobús, me senté junto a la ventanilla y lloré desconsoladamente durante todo el viaje. Finalmente me establecí en un pequeño pueblo cuyo nombre prefiero omitir. Adopté una nueva identidad, haciéndome pasar por viuda. Encontré empleo en una fonda y me proporcionaron una humilde habitación en la parte de atrás. Llevaba una existencia solitaria, silenciosa, sin compartir mi pasado con nadie. El tiempo transcurría, los días se convertían en semanas, las semanas en años. Jamás recibí noticias suyas, ni una carta, ni la más mínima señal, solo me quedaban los recuerdos, las imágenes vívidas de aquel día, y el eco de su voz repitiendo incesantemente, no es cierto. Pero la vida seguía su curso implacable. Uno envejece, se transforma, se convierte en una persona diferente. Aprendí a convivir con el vacío punzante en mi pecho, a despertar cada mañana sin la esperanza de un reencuentro. Y a pesar de todo continué adelante. A veces en sueños lo veía. En esos sueños Geragrante, ya adulto, venía a buscarme. Me aseguraba que me entendía, que me perdonaba, que ahora comprendía todo. Me abrazaba y me llamaba mamá. Y entonces despertaba, con el rostro empapado en lágrimas, el corazón lacerado como una vieja herida. Me repetía una y otra vez que quizá algún día, cuando él creciera, cuando buscara respuestas a sus preguntas, cuando se mirara al espejo y se cuestionara porque no se parecía a nadie, recordaría mis palabras. Buscaría esas cartas, formularía preguntas tal vez, pero ese día, ese anhelado día, nunca llegó. Después de tantos años de silencio, finalmente hoy, con la piel surcada de arrugas y la voz cansada por el tiempo, me siento obligada a hablar. Sé que el tiempo se agota y si me marcho sin compartir mi historia, todo habrá sido en vano. Por eso, aunque el relato duela, lo debo, también, a él. Si la fortuna o el destino lo llevan a escuchar estas palabras, quiero que sepa que nunca lo olvidé, que luché con todas mis fuerzas, que lo amé con un amor tan profundo que ni la muerte podrá extinguir.
Fui su madre sin importar lo que el mundo dijera. Esa es mi única verdad. Hoy el cielo está cubierto y el viento frío, descendiendo de la montaña, se cuela por las grietas de mi humilde hogar. Mis manos tiemblan al escribir, no solo por la edad, sino por el peso del alma, por la soledad de no tener a quien confesarle mis verdades cara a cara. Esta será la última vez que hable de todo esto. Ya no quiero ser recordada por el daño que me hicieron ni por el sufrimiento que padecí. Si algún día estas palabras llegan a ser leídas por alguien, o si alguien llega a escucharlas, quiero que se sepa que lo que mantuvo con vida a esta anciana durante tantos años no fue la amargura, ni el temor, ni el rencor, sino un amor que nunca pudo ser expresado. Un amor oculto, silenciado, sin nombre pero real y profundo. Después de mi partida, los días se volvieron monótonos. Me levantaba, iba a la fonda, servía café, tortillas, caldo de pollo, sonreía a los clientes, escuchaba los rumores del pueblo, respondiendo con palabras breves. Nadie me preguntaba de dónde venía, nadie sospechaba nada. Era una viuda más, una mujer del montón. Y yo me aferraba a esa vida ordinaria como si fuera mi única protección. Pero cada noche al cerrar los ojos, lo veía. A mi hijo, no al niño que abandoné, sino al hombre en el que creí que se convertiría. Lo imaginaba alto, serio, con esos mismos ojos oscuros que yo tenía en mi juventud. A veces soñaba con él, con un hijo propio, con una mujer que lo amara. A veces lo visualizaba apesadumbrado, cargado de interrogantes, recorriendo el mismo pueblo del que habíamos huido, preguntando por mi paradero. Sin embargo, ninguna carta llegó, ni siquiera una llamada telefónica o un simple mensaje. El tiempo implacable cumplía su función, el cuerpo se tornaba pesado, las palabras se desvanecían, la memoria se enredaba, pero en el corazón, ese recuerdo permanecía imborrable. Fue así como hace un par de años, al enterarme de la inauguración de una iglesia nueva en el pueblo y la llegada de un joven sacerdote para oficiar misa, decidí asistir, no por fervor religioso, sino por la inercia de la costumbre, por la necesidad de contemplar nuevos semblantes. Y cuando lo vi, el mundo se detuvo. Era él, sin lugar a dudas. A pesar del hábito sacerdotal, a pesar de los años transcurridos, a pesar de que no me dirigió ni una mirada, lo reconocí al instante. Estaba de pie frente al altar con una voz serena, una postura firme. Hablaba con calma, como si supiera exactamente quién era yo. En ese momento comprendí que Dios, si existía, me había concedido una última oportunidad. Pero ese día, no me acerqué, ni tampoco en los días siguientes, aunque lo observé a distancia durante semanas. Asistí a cada misa, me ubicaba en la parte trasera, escuchando atentamente cada palabra, cada sermón, cada plegaria. El sacerdote predicaba sobre el perdón, la redención y el amor que sobrevive a los pecados. Mientras tanto, yo solo pensaba en revelarle mi verdadera identidad, en mostrarle las cartas que guardaba, en acariciar su rostro y susurrarle: soy yo, hijo mío. Pero la parálisis me invadía. Demasiado tiempo había transcurrido. Demasiado dolor nos separaba. Y si no me creía, y si me aborrecía, y si la precaria estabilidad que había construido se desmoronaba ante la verdad, una tarde, al finalizar la misa, él se acercó a mí, me saludó con amabilidad, me preguntó si necesitaba confesarme, respondí que no, que solo deseaba escuchar. Me dedicó una sonrisa compasiva y me dijo que entendía, que las almas envejecidas a veces solo necesitaban la presencia, no la palabra. Sentí que una melancolía dulce se apoderaba de mí, porque en ese simple gesto, sin saberlo, me estaba abrazando, me estaba consolando, me estaba asegurando sin saberlo, que aún estaba presente en su vida, que la esperanza no se había perdido del todo. Guardé silencio, incapaz de confesarle la verdad, pero desde entonces, cada semana, deposito una carta anónima en la iglesia. Las escribo con la misma caligrafía que utilicé en las primeras cartas, aquellas que escondía en el gallinero. En ellas, le hablo de la mujer que le dio la vida. Le narro los detalles de su infancia, su crecimiento. Le comparto mis sentimientos al verlo jugar en el jardín,
al escuchar su risa, al curar sus rodillas raspadas, me expreso como una madre con el corazón expuesto. Aunque nunca ha mencionado nada al respecto, sé que lee mis cartas, porque una vez, después de que le escribí que mi único anhelo era su felicidad, él concluyó la misa con una frase que me conmovió profundamente: hay amores que permanecen en silencio toda la vida, pero Dios los escucha, aunque nadie los exprese. Desde ese momento, no necesito nada más. No necesito un abrazo que me llame madre ni su perdón. Con solo contemplarlo, con la certeza de que respira, de que se mueve, de que extiende su mano para ayudar, de que no se transformó en un hombre despiadado como su abuelo, de que no absorbió la ponzoña de aquel que nos aniquiló, ya me es suficiente. Porque ese era mi mayor temor, que el mal se perpetuara, que la maldad se extendiera, que la línea de sangre continuara. Pero no fue así. Él lo rompió todo, rompió el silencio, aún sin saber de dónde venía. Y eso es todo lo que necesito. Hoy escribo esta última carta, no dirigida a él, sino a mí misma, para dejar constancia de lo vivido, para que si algún día alguien encuentra estas palabras, no me juzgue como cobarde, como ingenua, como alguien que se rindió. Porque no es verdad. Fui una niña, fui lastimada, fui silenciada, pero también fui madre, aunque me negaron el derecho, aunque me lo robaron, aunque el mundo entero intentó borrarme. Y a pesar de todo, aquí estoy, anciana, pero viva, narrando mi historia, porque ya no temo ser vista, ya no siento vergüenza, porque sobreviví y eso, en este mundo, es una victoria. M.